Hola chicos, buenos días. Comenzamos la clase del día de hoy. Clase número 8 de estadística y probabilidad. El objetivo de la clase es analizar dispersión de datos estadísticos con medidas de dispersión. Recuerden que la clase anterior también trabajamos con las medidas de dispersión, conocimos una que es la desviación estándar y el día de hoy vamos a conocer otra. Lógicamente conocimos otras como la varianza, pero no se trabajan y no se utilizan mucho. ¿Ya? Entonces nos enfocamos la clase anterior a las medidas de dispersión, desviación estándar. Ya, como es de costumbre, vamos a recordar lo visto, la clase anterior, y vamos a recordar qué es lo que es la desviación estándar. Dice, es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Entonces, mira, les voy a recordar. Aquí hacía referencia a la desviación estándar. Recuerden que nosotros siempre teníamos que tener el promedio. Ahí, por ejemplo, va a estar mi promedio. Y la desviación estándar me ayudaba, recuerden que la desviación estándar podía reconocerse con ese símbolo sigma o con una S. Ya más adelante vamos a recordar la fórmula y las letras que se identifican. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar obteníamos a través de ella o podíamos saber en promedio cuán alejados estaban los datos del promedio, valga la redundancia. Quiero saber cuán dispersos están los datos respecto al promedio. ¿Sí? Entonces, en estos dos gráficos que lo vimos la semana anterior, el más disperso era el azul. Ese era el más disperso. ¿Sí? Estaba como más esparramado, ¿cómo se puede decir en forma chilena? Está todo más alejado del promedio. En cambio, el gráfico rojo está todo más centrado al promedio. Siga. Esto es contenido de la clase anterior. Entonces, nos dimos cuenta que la desviación estándar se podía calcular de una forma cuando los datos los consideramos que era población, que era el todo, o una muestra. Y aquí nos dimos cuenta en Excel, que... Ay, disculpa. Que cuando uno colocaba para calcular desviación estándar en Excel, si no especificábamos si era una población o una muestra, Excel lo tomaba automáticamente como una muestra. ¿Sí? ¿En qué se diferencian ambas fórmulas? En que cuando la desviación estándar es considerada una muestra, los datos lo dividen en n-1. ¿Sí? Ya, disculpen. Y la población, los datos son todos los datos, ¿sí? Solamente n. ¿Ya? Nunca le van a hacer calcular la desviación estándar, en PSU tampoco, siempre le van a dar el valor para que usted tome la mejor decisión. ¿Ya? Entonces no se centre en recordar la fórmula. Ya, y vimos este ejemplo, en donde tenemos tres grupos de amigos y nosotros queremos comparar entre ellos, entre los tres grupos, cuál de los tres grupos las edades son más dispersas. ¿Sí? Es un grupo que tiene edades como más lejanas una respecto a la otra. Y es súper importante. Aquí yo les di a conocer la desviación estándar de cada uno de los grupos. Súper importante, cuando yo quiero analizar la dispersión de dos muestras, o en este caso son tres, a través de la desviación estándar, siempre necesito que el promedio sea el mismo. Si el promedio no es el mismo en los grupos, no se puede calcular la dispersión o analizar la dispersión solo con la desviación estándar. Siempre el promedio tiene que ser el mismo. ¿Ya? Entonces, aquí en las edades de los niños nos dimos cuenta que el grupo 1 solamente con mirar los datos, no siempre vamos a tener esta cantidad de datos, podemos tener 1000 datos, entonces solo con mirar es muy difícil analizar o tomar una decisión. Entonces aquí como son poquitos nos podíamos dar cuenta que el grupo 1, las edades estaban más cercanas unas con otras, entonces los datos aquí eran más homogéneos, en cambio en el grupo 3 los datos estaban como más alejados, había un niño que tenía 13 y el otro 23. Pero a pesar de aquello, los promedios son los mismos. Y como los promedios son los mismos, yo puedo analizar la dispersión de los datos de un grupo respecto al otro solamente con mirar la desviación estándar. ¿Y qué nos dimos cuenta aquí? Que cuando la desviación estándar era menor, pequeñita, era menor, los datos eran
homogéneos. Eran homogéneos. ¿Qué quiere decir que sean homogéneos? Son menos dispersos. ¿Sí? Son como todos más parejitos. Y cuando la desviación estándar, cada vez que es mayor, teniendo siempre el mismo promedio, cuando quiero analizar 2 muestras o 3 entre ellas o más, los datos son más dispersos. ¿Sí? Otro significado o otro sinónimo es heterogéneo. Los datos son más heterogéneos. Esto fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora, a partir de esto, voy a darle a conocer los resultados o el porcentaje como de incorrecta de la plataforma Edmodo. Si se dan cuenta, la pregunta 3, 4 y 5 tienen el mismo grado de incorrecta, que es la barrita roja, en cada una de ellas. La pregunta 3 y la pregunta 4 eran muy similares entre sí que respecto a gráfica. Yo tomé la 4 y la 5, para que veamos de qué trataba en Edmodo. El ejercicio 4, estos son de Edmodo, dice, analiza e indica cuál de las siguientes distribuciones de datos corresponde al más heterogéneo, es decir, más disperso. Cabe destacar que acá, en Edmodo, yo cuando les pregunto por heterogéneo, siempre les coloco al lado más disperso. En PC1 va a ser así. En PC1 les van a colocar cuál es más heterogéneo y usted tiene que recordar que heterogéneo es un sinónimo de disperso. ¿Ya? Y me daban ese gráfico A, ese gráfico B y ese gráfico C. Entonces, si me dicen más disperso, yo tengo que mirar las gráficas y ver cuál de los tres es más disperso. El C no es tan disperso porque están como todos los datitos centrados en el centro, valga la redundancia, están como todos juntitos. En el B está un poquito más disperso, pero en la A, este sí que está totalmente disperso, entonces la alternativa correcta era la A. ¿Sí? La A, el gráfico más disperso, el más heterogéneo. Entonces, si nos miramos acá, solamente un concepto de alternativa, de derecha a izquierda, acaba de menos disperso a más disperso. ¿Dudas con esta pregunta de Edmodo? Que es la pregunta 4 que tuvo mayor dificultad. Y la pregunta 3 también le mostraba 3 gráficos y usted me tenía que decir, creo que era el más homogéneo, ¿sí? El menos disperso. ¿Dudas? Alguien que no sepa ver el gráfico y decirme, profesor, yo todavía no entiendo cómo ver cuál es más disperso. No. ¿No? Ya, chiquillos, ustedes saben que cada vez que tengan una duda, solamente me interfieren en el chat y el profesor Luis me va a empezar a decir. A ver, ahí se movió de nuevo. Ya casi entiendo. Yo casi entiendo. Rachel, el casi me deja un poquito así como intranquila. Se lo voy a explicar de nuevo. Miren, en los gráficos, para saber cuál es más o menos disperso, usted fíjese en esta parte, mire. Este gráfico es como más chatito, como que los datos están a lo largo de todo el eje X, como súper abajo. Este de acá está un poquito más arriba, está un poquito más alejado del eje X. En cambio, el de acá está como súper centrado en el promedio, en la media. ¿Sí? Entonces, mientras el gráfico sea más bajo y esté como más cerquita, más desparramados los datos respecto al eje X, se dice que los datos están más dispersos. Eso es como una técnica, por así decirlo. Entonces, es súper importante que usted mire gráfico, identifique cuál de los datos más dispersos y cuál no. Ahora sí, ya, muy bien, Rachel. No tengan vergüenza en preguntar. De nada, Rachel. Ya, sigamos. Ya, el ejercicio 5. Este ejercicio aplicaba mucho todo lo que habíamos visto hasta el momento, entonces a lo mejor yo por eso le atribuyo el grado de dificultad en este ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Dice, a mayor desviación estándar los datos están más dispersos. Dos distribuciones distintas pueden tener igual media, mediana y moda. 3, la mediana debe ser necesariamente uno de los datos. Y ahí están las alternativas. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ir analizando una por una. La primera dice, a mayor desviación estándar, o sea, más grande ese.
Los datos están más dispersos. Recordemos, me voy a la diapositiva donde vimos esto. A mayor desviación estándar, ¿los datos están más dispersos? Sí, profesora. Estamos ok. Más grande la desviación estándar, los datos están más dispersos. Vuelvo a la pregunta. Entonces, la primera está correcta. Esa sí. A mayor desviación estándar, los datos están más dispersos. Ustedes me van diciendo cuando tengan dudas. Dos distribuciones distintas pueden tener igual media, mediana y moda. Uy, profesora, ¿cómo será eso? Veamos. Vamos a analizar el punto 2. Analizando el punto 2. Dos distribuciones distintas pueden tener igual media, mediana y moda. Ya miren, estos son ejemplos. Ya ustedes en PSU pueden analizar cada una de las preguntas, de las alternativas con sus propios ejemplos. Estos ejemplos los inventé. Miren, puse una distribución 1 que tiene esos datos. 1, 3, 4, 5 y 7. Esa es una muestra de datos. Y tengo otra muestra, una distribución 2, que es 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces estoy haciendo las dos distribuciones de datos. Ahí está la distribución 1 y la distribución 2. Ahora voy a analizar lo que dicen al lado. ¿Son distintas? Sí, son distintas, profe. Los datos son distintos entre sí. ¿Pueden tener igual media, mediana y moda? Veamos. Nos vamos a la distribución 1. Voy a calcular el promedio, la media. Entonces, profesora, ¿cómo se hace el promedio? Se suman los datos, 1 más 3 más 4 más 5 más 7, y se divide por la cantidad. Son 1, 2, 3, 4, son 5. Si sumo 1 más 3 más 4 más 5 más 7, eso me da 20. Sobre 5 me da 4. Esa es la media del primero. Voy a calcular, acá abajito, la media, voy a ponerle 1. La media del segundo. Es 2 más 3 más 4 más 5 más 6 dividido en 5. Si ustedes suman esos datos, nuevamente me da 20 sobre 5 y el promedio me da igual. Entonces, la media, estamos ok. Veamos la mediana. Profesora, la mediana es el dato central. ¿Cuál es el dato central aquí? El 4 y acá el 4. Recuerden que los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Aquí lo dejé al tiro ordenado de mayor a menor. Entonces la mediana del 1 es 4 y la mediana del 2 es 4. Se cumple. A pesar de que las distribuciones son distintas, tienen igual media y mediana. Nos vamos a la moda. Recuerden que hay distribuciones que pueden tener más de una moda, solo una moda, unimodal o no tener moda. En este caso, en la distribución 1 no hay ningún dato que se repita más que el otro. Y en la distribución 2 tampoco. Entonces, en la 1, la moda no tiene. No tiene moda. No me quiere tomar el lápiz. Ahora sí. No tiene moda. Y la 2 tampoco tiene moda. No tiene moda. Entonces, el punto 2 sí se cumple. Sí se cumple el punto 2. Dos distribuciones, a pesar que sean distintas, me dio igual la media, la mediana y la moda. Punto 3. ¿La mediana debe ser necesariamente uno de los datos? Veamos. El punto 3. Ahí está el punto 2. Ya lo analizamos y nos vamos al punto 3. ¿La mediana debe ser necesariamente uno de los datos? Otro ejemplo. Miren. Recuerden, mediana se ordena los datos de menor a mayor. Están ok. Están ordenados de menor a mayor. ¿Deben ser necesariamente uno de los datos? Mediana, el dato central. Se va. Y calculamos el promedio de esos dos. Déjenme ver que el chat parpadeó. Quiero ver si hay una duda. La lista. Ya, ok. Ya, entonces, mediana. Recuerden que cuando los datos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, cuando los datos es una cantidad par, se saca un promedio de los dos centrales, ¿ya? Entonces, cuando es par, se saca un promedio. Ya, me quedaron 2 al centro. Al sacar el promedio de 6 más 9 dividido en 2, esto me da 15 dividido en 2, y esto, la mitad de 15, 7,5. Fíjense bien,
La mediana me dio 7,5. Analicemos el 3. ¿La mediana debe ser necesariamente uno de los datos? ¿El 7,5 es uno de los datos? No. El 7,5 no es ni el 3, ni el 4, ni el 6, ni el 9, ni el 10, ni el 12. Entonces, en el ejercicio 5, el 3 no se cumple, porque la mediana no necesariamente uno de los datos me dio 7,5, entonces solamente la 1 y la 2. ¿Dudas con el ejercicio 5? Es uno de los que tenía mayor dificultad. ¿Dudas? Ninguna. Ya, súper. Seguimos. Ay, no, disculpe. Acá. Seguimos. Dice, vamos a ir leyendo este ejemplo, este ejercicio. Dice, los alumnos que cursaron la asignatura de estadística el 2018 obtuvieron los siguientes rendimientos académicos en sus 2 evaluaciones parciales. ¿Sí? Son 2 pruebitas. Son 2 pruebitas. Y dice, ¿en cuál de las 2 evaluaciones los alumnos obtuvieron un resultado más homogéneo? O sea, no es tan disperso. Y me dan esa tablita de datos. Con esa tablita de datos, miren, me están diciendo que vamos a destacar, me están diciendo que en la evaluación 1 se tiene, recuerden que ese es promedio, y esa es desviación estándar en la evaluación 1. ¿Sí? Recuerden que este es promedio, ese mu es promedio, y esa es la desviación estándar. Desviación estándar. ¿Cuál de las dos evaluaciones, en la evaluación 1 las 2, los datos están más homogéneos? Los leo o los escucho, no tengan miedo de equivocarse. ¿Cuál de las 2 evaluaciones los datos estarán más homogéneos? Primero que todo, ¿se podrá comparar estas 2 distribuciones de datos mirando la desviación estándar? ¿Alguien que me diga? ¿Puedo comparar estas 2 distribuciones de datos mirando o analizando solo la desviación estándar con lo que vimos en la clase anterior? Una desviación estándar de la prueba 1 es más pequeñita que la de la prueba 2. Tengo 2 promedios que en la prueba 1 un 4,1 y en la prueba 2 un 4,8. ¿Se puede analizar estas 2 pruebas solo mirando la desviación estándar con la materia que vimos en la clase anterior? ¿Se podrá? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien en ¿Sí? el chat? El chat dice que sí, dudando. ¿Ya? Dudando. ¿Alguien más por ahí que me diga, no, no estoy muy seguro, puede ser que sí, que no? ¿No? Ya la Tiare, no, sí, ya. Porque yo creo que sí. Ya Pilar, Sofía, súper bien. Miren, ¿por qué les cuesta? Porque esto es lo que nos compete el día de hoy, ¿ya? Entonces recuerden, la clase anterior, ¿ya? No, carita triste, ya mire. La clase anterior, esto es nuevo, la clase anterior dijimos, para yo poder decir, a mayor desviación estándar, los datos están más dispersos, siempre y cuando el promedio de las distribuciones sean iguales. En este caso los promedios son distintos. No es tan fácil decir, profesora, en la prueba 1, como la desviación estándar es 0,96 y en la prueba 2 la desviación estándar es más grande, en la prueba 2 los datos están más dispersos, porque la desviación estándar es más grande. No se puede hacer eso, porque los promedios son distintos, ¿ya? Los promedios son totalmente distintos, entonces no se puede hacer eso. ¿Ya? No. Entonces, disculpa. Ya, ¿por qué me haces eso? Espérame un poquito. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando me sucede esto? ¿Cómo comparar? Vamos a dejar en stand-by ese ejercicio y lo vamos a hacer después al final. Dice, ¿cómo comparar la variabilidad de las variables si los datos están en una escala diferente o si las medias no son iguales? Entonces, necesito que recuerden lo siguiente. ¿Se acuerdan que la desviación estándar tenía unidad de medida? Por ejemplo, si yo quería analizar los años, la desviación estándar me daba en años, sí tiene unidad de medida. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero comparar la variabilidad, lo mismo que dispersión? ¿Cuán disperso, cuán variable están los datos si los datos están
en unidades de medidas distintas. O sea, por ejemplo, tengo un grupo de niños en donde quiero analizar la edad y un grupo de niños está la edad en años, ese es el grupo 1, y tengo otro grupo de niños en donde la edad está en meses. ¿Sí? Esas son las dos muestras. Tengo una muestra en donde la edad está en años y la otra está en meses. Y yo quiero analizar cuál de los dos está más disperso, cuál de los dos los datos están más variables. Entonces, profesora, usted me dijo que si yo quería analizar el promedio o la desviación estándar, yo necesito que los datos tengan la misma unidad. O sea, si uno está en meses, el otro tiene que estar en meses. Si uno está en año, el otro tiene que estar en año. Entonces ustedes me dirían, profe, sencillo. ¿Los datos que están en año los paso a meses o los meses los paso a años? Súper fácil. Entonces ahí yo voy a poder comparar la variación de un grupo y otro. Súper fácil. A ver, veamos el siguiente. Y si yo quiero comparar, por ejemplo, en un curso, quiero saber qué es más variable, el peso de los niños o la edad de los niños. Lógicamente, si usted me dice, profesora, si yo analizo un tercero medio, lo más disperso van a ser los pesos, ¿no es cierto? Porque las edades, todos van a estar entre 16 y 17 años en tercero medio, ¿sí? Entonces los pesos son más variables. Pero si yo desconozco eso y me dicen, tengo un grupo de personas en donde yo quiero analizar la variación entre los pesos y los años, las edades. Es difícil hacerlo con la desviación estándar, no es tan sencillo, porque la unidad de medida de una desviación estándar va a estar en kilogramos y la otra desviación estándar va a estar en años. Entonces no puedo comparar kilogramos con años, ¿sí? Entonces muy difícil. En cambio en el primero es un poco más fácil porque hago conversiones de año a mes y de mes a año. En el segundo no se puede, porque de kilogramo a año imposible, ¿ya? Veamos el tercero, el peso de las vacas y el peso de los pollos. Pero profesora, aquí están los dos con la misma unidad, los dos están en kilogramos. ¿Podemos? Sí se podría, pero fíjense bien que calcular una media, un promedio del peso de las vacas, sí o sí es mucho más grande que el de los pollos. Entonces, no es tan sencillo decir, el peso de las vacas es más variable, tiene mayor dispersión que el de los pollos. Si son dos datos totalmente distintos, las vacas son datos más altos que los de los pollos, los pesos de los pollos son más pequeños. Entonces, cada vez que tenemos esta situación en donde yo quiero tomar decisiones, en donde yo quiero comparar datos, ver cuáles son más variables o menos variables, ya no me sirve mucho la desviación estándar, sino que hay que ocupar otra medida de dispersión, otro estadígrafo que se llama coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces, para solucionar estos problemas de analizar distribuciones de datos con distintas unidades de medida, o bien analizar distribuciones de datos con las mismas unidades, pero una es mucho más grande que la otra, como el peso de las vacas y los pollitos, o bien, no sé, una distribución de 1000 datos está en años y la otra está en meses, me voy a morir en pasar los meses a años de 1000 personas o los años en meses de 1000 personas. Entonces, para no complicarme con eso, ocupamos otro estadígrafo o bien otra medida de dispersión. No le tengan miedo a la palabra, estadígrafo quiere decir que como otra variable que nos ayuda aquí en estadística para analizar la variación de los datos. Miren bien, dice, el coeficiente de variación es una medida relativa de variabilidad que muchas veces se presenta en forma de porcentaje. Es un número que no posee unidad de medida, ojo con eso, no posee unidad de medida para Edmodo, se los voy a explicar al tiro, que tiene en cuenta la proporción que existe entre medias desviaciones estándar debiendo ser calculadas como, miren, coeficiente de variación, ¿cómo se identifica? Con una C y una B, así de sencillo. ¿Y cómo se calcula? Es una razón o una división entre la desviación estándar y el promedio. Desviación estándar y promedio. Profesora, ¿por qué tiene distintas letritas? Porque igual que en los casos anteriores, una es para una población y el otro es para la muestra. Recuerden que eso es promedio. Promedio. Y es el promedio, cuando estamos hablando de una muestra, se identifica con la X barrita. Ese también es promedio, ¿sí? O media. Y cuando estamos hablando de una población, es el mu. Ya, recuerden que es lo mismo promedio, pero se escribe de distinta forma cuando estamos hablando de muestra o población. Eso de arriba es desviación estándar.
desviación estándar. ¿Sí? ¿Cuándo es S? Cuando estamos hablando de una muestra. ¿Y cuándo es sigma? Cuando estamos hablando de una población. Yo les paso esto porque después, o los que son matemáticos, o después trabajan con libros en la universidad, para que sepan que cuando les aparece el sigma o el S, están hablando exactamente de lo mismo, pero una de población y otra de muestra. Entonces, cada vez que yo quiero calcular el coeficiente de variación, tomo la desviación estándar y la divido por el promedio, ¿ya? En los ejercicios les voy a explicar por qué no posee unidad de medida. Se los voy a explicar con un ejemplo, por qué no posee unidad de medida. O sea, si yo estoy calculando o analizando el coeficiente de variación de la edad y del peso, no me interfiere porque el coeficiente de variación no va a tener unidad de medida, se las voy a explicar. ¿Y para qué me sirve el coeficiente de variación? Es una medida relativa de la variabilidad, o sea, mide la dispersión de los datos. ¿Sí? Nada más que eso en esta diapositiva. Ahora se los voy a explicar con el ejercicio que quedó en stand-by, que está ahí. Ah, profesora, entonces acá tengo una desviación estándar para la prueba 1, tengo una desviación estándar para la prueba 2, tengo un promedio para la prueba 1 y tengo un promedio para la prueba 2. No puedo en esta distribución de datos decir al tiro que la prueba 1 los datos están más homogéneos, son menos dispersos, porque los promedios son distintos. Eso se hace siempre y cuando los promedios sean iguales. Entonces aquí yo me veo la obligación a calcular el coeficiente de variación. Miren, parcial 1 y acá vamos a poner parcial 2. ¿Ya? Vamos a calcular el coeficiente de variación de la prueba 1. Recuerden que es sigma sobre mu. Recuerden que es la desviación estándar sobre el promedio. Coeficiente de variación 1. Desviación estándar 0,96 sobre el promedio, que es 4,1. ¿Ya? Coeficiente de variación 1 me va a dar, yo lo tengo ya calculado, me va a dar 0,23. Y recuerden que dice, generalmente el coeficiente de variación se da en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que para este dato que es 0,23, para convertirlo en porcentaje, usted lo va a multiplicar por 100, que corresponde al 100%. Entonces el coeficiente de variación 1 es 23%. Vamos a hacer lo mismo con el parcial 2, con la prueba 2. Coeficiente de variación 2 va a ser la desviación estándar sobre el promedio. Recuerden que esto es promedio. Va a quedar coeficiente de variación 2. Desviación estándar 1,03. Promedio 4,8. Coeficiente de variación de la evaluación 2 me va a dar 0,21. Profesora, ¿sí o sí hay que multiplicarlo por 100? Sí. Siempre y cuando yo los datos, no sé si me hacen calcular coeficiente de variación en alguna prueba o en PSU y las alternativas están en porcentaje, usted multiplícalo por 100. Si no está en porcentaje, lo deja como 0,21, pero para analizar datos conviene analizarlo con porcentaje, es mucho más sencillo. Entonces aquí ahora viene nuestro análisis, nuestra toma de decisiones. Ah, en la prueba 2 me dio 21% y en la prueba 1 me dio 23%. ¿Qué se analiza acá, chiquillos? A menor porcentaje de variabilidad de coeficiente de variación, los datos son más homogéneos. Entonces, este dato de acá es más homogéneo. O sea, menos disperso. Y recuerden, con la clase anterior, usted hubiese tendido a decir que este era más homogéneo, el parcial 1, porque el coeficiente de variación era más pequeño, pero eso se hace siempre y cuando los promedios sean iguales. Cuando los promedios son distintos entre las dos muestras, obligado a ocupar el coeficiente de variación. Porcentajes más pequeños, datos más homogéneos, menos dispersos. Menos dispersos. Para que ustedes, para los que toman apunte, yo ahora les dejé una diapositiva bonita. Miren, conclusiones del coeficiente de variación. A menor porcentaje, los datos están más homogéneos. ¿Sí? Son como todos cerquitos unos del otro. Es decir, presentan menor variabilidad relativa, son menos dispersos.
A mayor el porcentaje, los datos están más heterogéneos, o sea, están todos más lejanos unos con otros, el gráfico está más achatado y hay más dispersión. Me devuelvo. Porcentaje más pequeño, en este caso la prueba 1, la parcial 1, los datos están más homogéneos, están más centraditos, están todos más cerca. En el gráfico la curva es más así como más alejada del eje X. Cuando el coeficiente de variación es más grande, los datos son más dispersos, la curva está más cerca del eje X, ¿no es cierto? Están más heterogéneos, más esparcidos. Ese es el coeficiente de variación. Voy a leer acá en el chat que se movió. A ver si tienen... Oh, dejé de compartir. Si tienen alguna duda, chiquillos. Ahora dice Brandon que entendió. Ya, súper, chiquillos, súper. Intento hacer esto que se ve complejo, lo intento hacer sencillo, ¿ya? Al que no le queda claro, voy a hacer otro ejercicio un poquito más adelante. Necesito saber qué hora es. 20 minutos, ya estamos bien. El coeficiente de variación tiene algunas restricciones súper importantes y súper sencillas. El primero, solo se debe calcular para variables con todos los valores positivos. Todo índice de variabilidad es esencialmente no negativo. Su variabilidad debe ser siempre positiva. De ahí que solo se debe utilizar con variables cuya observación adopten valores positivos, a objeto de asegurar que el promedio siempre sea mayor que 0. Ya, súper importante esto. Yo siempre le coloco estos puntos importantes porque en PSU siempre le hacen como analizar alternativas, cuál de las siguientes opciones es verdadera siempre. Entonces, estos datos son primordiales. Para yo poder analizar datos a través del coeficiente de variación, estos datos sí o sí tienen que ser positivos entre ellos, ¿ya? Porque el coeficiente de posición no me puede dar un porcentaje negativo, siempre los porcentajes positivos, ¿ya? Recuerden, el coeficiente de variación me va a dar un decimal y para pasarlo en porcentaje lo multiplicamos por 100. ¿Por qué necesitamos esto? Porque necesito que al calcular el promedio siempre me dé mayor que 0, nunca negativo, ¿ya? Entonces estos son datitos nomás, ¿sí? Para que les quede claro, siempre con datos positivos, ¿ya? Tiare, le pregunto a usted que tenía la cara triste, ¿le quedó un poquito más claro ahora el ejercicio este de los datitos, que cuando los promedios son distintos, sí o sí hay que ocupar el coeficiente de variación, desviación estándar y el promedio debe ser positivo? Sí, Brandon, siempre positivo, para yo poder, muy bien Tiare, gracias. Gracias a usted. Siempre para poder yo analizar distribuciones de datos con el coeficiente de variación necesito que los datos sean positivos. Si los datos son positivos, el promedio me va a dar positivo, la desviación estándar me va a dar positivo, el coeficiente de variación me va a dar positivo, ¿sí? Entonces, como un datito. Siempre lo necesito positivo. Entonces, mucho mejor por profesora, porque de repente los números enteros, números negativos, matemática de repente me dejan medio complicado. Ya, miren, Edmodo va a aparecer ejercicio muy parecido al que está apareciendo ahora. Mira, dice, se tomó en un grupo de jóvenes el peso y la altura de todos los estudiantes y se obtuvieron los siguientes resultados. El peso promedio de los jóvenes fue de 80 kilogramos, con una desviación típica de 10 kilogramos, mientras que la altura promedio fue de 172 centímetros, con una desviación típica de 5 centímetros. Recuerden que desviación típica y estándar es lo mismo. Ya son sinónimos. Conociendo estos resultados, definir cuál de las dos variables varió más. O sea, si usted mira este problema, decir, profesora, es que terrible, es gigante, es terrible, es terrible. Yo cuando estaba en la media no les puedo decir que yo miraba este tipo de problemas y yo me asustaba. Pero yo tengo aquí la capacidad o el trabajo de hacérselo sencillo. Vamos a dividir esto por la mitad. Y fíjense bien, me van a hacer comparar la dispersión, la variación, cuál de los dos datos varía más. Y fíjense bien, peso y estatura tienen unidades de medida distintas. No importa, profesora, porque cuando tengo que comparar dos unidades dos datos o dos distribución o lista de datos con unidades distintas, yo ocupo el coeficiente de variación. No me complico. Acá voy a colocar peso y acá voy a colocar altura. ¿Sí? Miren los datos. Me dicen, el peso promedio de los jóvenes fue de 80 kilogramos. Ah, profesora, aquí me están dando un datito que es el promedio, 80 kilogramos. Y me están diciendo una desviación típica de 10 kilogramos. Me están dando la desviación típica estándar de 10 kilogramos.
Y me están dando los datos también por la altura. La altura promedio fue de 172. La altura promedio fue de 172 centímetros. Y la desviación típica o estándar es de 5 centímetros. Esos son los datos. Y me dicen, con estos datos que me dan de un grupo de estudiantes donde analizaron el peso y un grupo de estudiantes donde analizaron la altura, ¿cuál de las dos muestras es más variable? Varió más. Entonces, como tienen unidades de medida distintas, coeficiente de variación. ¿Ya? Ah, mire, Brandon ya lo hizo. Veamos, Brandon, si es 12,5. Veamos. Yo lo tengo calculado por acá para no demorarme tanto. Súper bien, Brandon, es 12,5. Veamos. Coeficiente, no me quiere rayar. Coeficiente de variación del peso. Me da, profesora, desviación estándar sobre el promedio. Desviación estándar, 10 sobre el promedio, que es 80. Y 10 dividido en 80 es 0,125. Profesora, para analizar yo voy a multiplicar esto por 100, porque en porcentaje es mucho más fácil. Coeficiente de variación del peso, ¿cuánto me da? 10, 100, 12,5. Muy bien, Brandon. Y miren lo que les voy a mostrar aquí. Miren, que es una pregunta de Edmodo. Miren, coeficiente de variación. La desviación estándar está en kilogramos. Esto es como física. Y el promedio está en kilogramos. Como las unidades de medida son iguales, se van. Entonces el coeficiente de variación no tiene unidad. No tiene, esto, ojo, en Edmodo no se me vayan a equivocar, no tiene unidad de medida. No tiene unidad de medida. Eso también se llama adimensional, que yo creo que en física lo han visto, adimensional. ¿Sí? Entonces, como al dividir dos cantidades y tienen la misma unidad, se van, se simplifican. Entonces, lo que yo voy a analizar no tiene unidad de medida, este es 12,5%. No tiene unidad de medida. Fíjense bien, voy a hacer lo mismo en el lado de la estatura. Coeficiente de variación es sigma sobre promedio. Me queda 5 sobre 172 y eso me da 0,029. Fíjense bien la unidad de medida. Miren, el de arriba está en centímetros, el de abajo está en centímetros. Se simplifican y me queda adimensional. Se multiplica por 100 y me da que el coeficiente de variación de la altura es de 2,9%. Fíjense bien, el de la altura me dio sin unidad, el del peso me da sin unidad, y como no tienen unidad, yo puedo comparar. En cambio, las desviaciones estándar, si tienen unidad distinta, yo no las puedo comparar. No puedo comparar kilogramos con centímetros, pero la coeficiente de variación, al dividir, como se me van las unidades, me queda adimensional, sin unidad de medida. Lo repito en Edmodo, sin unidad de medida, yo puedo comparar. Ahora, me recuerdo del resumen. ¿Cuál tiene mayor coeficiente de variación? El peso. Entonces, a mayor coeficiente de variación, dice la pregunta, ¿cuál varió más? Lo voy a escribir acá al ladito. El dato que varió más es el peso. El peso. ¿Sí? El más disperso. El más disperso. Voy a leer al tiro el chat, que veo que parpadea demasiado. Dice, el dato 1, Belén. El segundo me dio 2, ya 2,9, perdón, puse mal el resultado. Y Brandon me dice, no el 2. Ya miren, fíjense bien la pregunta, ¿cuál varió más? ¿Cuál es más disperso? ¿Cuál va a ser más disperso? El que tiene el coeficiente de variación más alto. El que tiene el coeficiente de variación más pequeño es menos disperso. ¿Ya? Entonces eso tienen que recordar. ¿Ya? ¿Dudas con este problema? Que en Edmodo yo lo único que hago aquí les coloco, no sé, comparar los goles con, bueno, ahí
es como comparar unidades de medida distintas, les voy a dar siempre la desviación estándar y el promedio, usted va a tener que obtener coeficiente de variación. Recuerden, la desviación, el coeficiente de variación no tiene unidad de medida, es adimensional, no es que posea la misma unidad de medida de los datos, no tiene, cuidado, y me mide el porcentaje de variación relativa respecto de una muestra y otra. ¿Dudas? Dudas, dudas, dudas. Dudas, dudas, dudas. No, ¿No hay no, dudas? ninguna duda y quedan 10 minutos, profe. Ya, súper, sí, ya terminamos. Ahí parpadeó el chat. Dice no, no hay Ninguna. duda. Súper bien, chiquillo. Ya, sigamos. Ya, miren, me lo voy a saltar porque los puedo enredar. Ya, ingresar a Edmodo. Los invitamos, como todos los días martes, a ingresar a su plataforma Edmodo. Ya, ahí está la contraseña o las letritas de el código del tercero medio A, del B y del C. Muchas gracias por su atención en la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado.